todos tratamos de callar. Dios ha estado hablándome sobre la fornicación. Y vamos a leer primeramente, hermanos, Jeremías 3. Vamos a buscar Jeremías 3. Vamos a leerlo todo ya, porque vamos a entender qué es lo que Dios piensa de la fornicación. Yo ahorita les explico. ¿Amén? Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, dame sabiduría, Señor, y abre los oídos de tu pueblo, Señor. En este momento, hermanos, más que amada iglesia, más que yo les vaya a hablar, porque todos como adultos, muchos como adultos sabemos lo que significa la palabra fornicación. Levanten la mano quien entienda lo que es fornicación. Amén. Los jóvenes teóricamente, algunos de nosotros también teóricamente, hay otros que sí sabemos lo que fuerte es la fornicación y que de allá nos escapó el Señor. Amén. Y creo que es bien importante que la iglesia en este tiempo empecemos a entender, hermanos, cuán grave es el pecado de la fornicación. Pero antes de darles esta palabra, les voy a decir esto. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, dijo el profeta, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Quiere decir, ¿volverá a juntarse con ella? No será tal tierra del todo mancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová el Señor. ¿Por qué es necesario, hermanos, hablar de esto? Dice en Hebreos 6. Vamos a leer Hebreos, lo que les dije. 6:9. Dice, pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Estoy persuadida, creo que entre ustedes, entre nosotros no está sucediendo eso. Pero si estuviera sucediendo, Dios nos está hablando para amonestarnos, corregirnos, exhortarnos, pero también para consuela, exhorta, consuela y edifica. Amén. Son las tres cosas que hace la palabra de Dios. Amén. Pero más que las consecuencias, hermanas, que pudieran jóvenes. La fornicación habla, hermanos, de dos personas que están teniendo relaciones íntimas, sexuales, sin estar en el matrimonio. El adulterio, hermanos, el adulterio es otra cosa. Hay gente que es adúltero y fornicario. Se fijan que hay una palabra que así dice, adúltero y fornicario. El fornicario es aquel que puso ya por obra la fornicación. El adúltero, hay mucha gente que es adúltera sin haber fornicado. Y el adulterio, hermanos, se da. Dice que el adulterio empieza en el corazón del hombre, mirando. Dice que aquel que vea a una mujer y la desee o la codicie, ya adulteró con ella. Aquel, hermanos, que ve pornografía, jóvenes, es un adúltero. Usted puede decir, puede un joven o una jovencita o un niño. Ahorita vemos muchos niños, hermanos, que a través del teléfono, de los cables, están viendo pornografía. Los adultos tengamos cuidado con esas cosas,
¿Por qué? Porque si lo está haciendo o lo hace, es un adúltero, porque está viendo y está codiciando algo que no es de él. ¿Y qué sucedía con los adúlteros en el tiempo de Jesús? En el tiempo de la ley. Dice que los mataban y los apedreaban. Es un pecado de muerte. Que yo estaba, se los digo, en la casa estaba meditando la palabra barriendo, y empezó a decirme el Señor, porque todos los pecados que se cometen son fuera del cuerpo. Vamos a ver esta palabra. Primera de Corintios 6, 9. En este momento, hermanos, vamos a hablar más que nada de las consecuencias espirituales que trae la fornicación. ¿Amén? Amén. En el 3:3 de Jeremías dice así, antes de pasar a esto, fíjense una de las causas, los juicios de Dios que vienen por estas cosas. Por esta causa las aguas han sido detenidas, sequía, y faltó la lluvia tardía. Hay sequedad, hermanos, hay sequía tanto física. Aquí era una sequía espiritual, física, perdón. Pero en el Nuevo Testamento vamos a ver qué es lo que sucede en el Nuevo Pacto. Es 1 de Corintios 6, 9. ¿Amén? La Jeremías 5, perdón. Pero no leyó Jeremías 6. Eso es lo que estaba leyendo, donde dice que por causa de estas cosas, de la fornicación, la lluvia ha sido retenida. En aquel tiempo era física, en este tiempo la lluvia de bendición es espiritual. Se detiene la lluvia del Espíritu Santo, se detiene, se quita, se corta la presencia de Dios. Amén. Vamos al 1 de Corintios 3, 4. ¿Por qué estoy hablando esto, hermanos? Para que evitemos, es una advertencia que Dios nos está dando. Advertencia de que aquel que haga estas cosas, vamos a ver lo que sucede. Jóvenes, aquí tenemos muchos jóvenes que están en una edad en que están despertando, en que están creciendo, amén, en que están en el desarrollo, en la juventud, mujeres solas, hombres solos. Seamos prácticos, seamos abiertos a estas cosas, que son cosas que están en la Biblia. Y que nosotros por tabús y por tantas cosas que estamos, pasamos por alto muchas cosas y no las hablamos. Es necesario que la iglesia sepa qué es lo que sucede espiritualmente en esta clase de pecado. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Dice Pablo, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Está hablándole a la iglesia de Corintios, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No está hablando de incesto. Yo pensé que lo habían echado de la iglesia de este varón por incesto. Está hablando de fornicación, porque la mujer no era su madre, era la madrastra. Amén. Y dice, y ustedes están envanecidos. No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado en medio de ustedes el que cometió tal acción. ¿Estamos entendiendo, iglesia, lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Dice Pablo, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Esta es una cosa, es una palabra demasiado espiritual, hermanos. Aunque está hablando de un pecado de la carne, está mostrándonos muchas cosas espirituales que nosotros a veces no queremos entender o se nos hace demasiado. Honestamente razonamos que Pablo dijo, mi cuerpo no está ahí en la iglesia, pero mi espíritu sí. Ustedes dicen, bueno,
el espíritu de Pablo. Entonces no está el espíritu de Cristo, es el de Pablo. La palabra de Dios dice que el que se une a Cristo, un espíritu se hace con él. Donde está el espíritu de Dios, ahí están todos sus santos. Amén. En aquel tiempo Pablo, como vivo, Pablo vivía y decía: yo no estoy, pero mi cuerpo, junto con el espíritu, él está viendo cuál es el comportamiento de ustedes. Quiere decir que como Pablo estaba en el espíritu de Dios, el espíritu veía y se lo revelaba a Pablo. ¿Estamos entendiendo esta forma espiritual de hablar que está hablándonos esta palabra? Dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente espíritu, ya como presente he juzgado al que ha hecho tal cosa. La fornicación, hermanos, la fornicación se juzga delante de toda la iglesia. Pablo aquí está hablándole a toda la iglesia, y a veces nosotros como pastores, estos pecados los hemos tratado de una manera acá, muy por abajo del agua. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Aquí dice, y ahorita lo vamos a entender, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu. Se fijan que no está diciendo ustedes y el Espíritu Santo, está diciendo mi espíritu, el de Pablo. En aquel tiempo Pablo vivía. Ahorita si nosotros hablamos a Pablo, estaríamos hablando de alguien que ya duerme, que ya muere, que ya está muerto. En nuestros términos, no podemos hacerlo. Pero en aquel tiempo Pablo vivía, y dice Pablo: aunque yo estoy ausente, ya como presente, yo he juzgado este caso. Junto, aquí lo entendemos, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, amén, amén, de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dígame cuántas veces o cuándo usted ha sabido que la iglesia se reúna. Esta es una disciplina apostólica, hermanos, y nosotros tenemos que aprender sobre lo que es la disciplina apostólica, la disciplina que se debe de ejercer en la iglesia. Hay muchas cosas, hermanos, que tristemente nosotros hemos pasado por alto. La iglesia, estoy hablando en general de la iglesia de este tiempo, no estoy hablando de esta iglesia solamente, estoy hablando de toda la iglesia. Y este es un pecado que nosotros vemos, que es el pecado, hermanos. Dice que todos los pecados son fuera del cuerpo, pero este está dentro del cuerpo. Contra el cuerpo se peca. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay gente que al oír esto, ¿y saben por qué no lo hacen? ¿Cómo vamos a entregar a Satanás a un hermano? Para que Satanás lo destruya, para que destruya el pecado en su carne, para que sea salvo en el día del Señor. ¿Lo estamos entregando para que Satanás se lo lleve al infierno? No. Es para que reciba una lección, para que él entienda que por causa del pecado todo lo que le ha sobrevenido. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Si lo entiende, dígame un amén. Dice Pablo dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Un pecado de esos, y ahorita lo volvemos a leer, lo vamos a entender, que está dentro del cuerpo, y aquí está hablando del cuerpo de Cristo, va a echar a perder y a corromper toda la iglesia. Y lo hemos visto, hermanos, en muchas iglesias. Yo lo vi en una iglesia, no voy a decir el nombre, pero ¿saben qué era lo que yo veía en esa
esa iglesia, que todos hablaban y todos murmuraban, pero nadie se atrevía a ir a confrontar a esa persona o a esas personas y decirles: voy a hablar con el pastor sobre esta situación que está aconteciendo entre ustedes. Porque eran los que cantaban, eran los que ministraban, eran los que estaban sirviendo al Señor y todas esas cosas, y se empezó a hacer mucha murmuración por esa misma persona, era una pareja, por ellos se empezó a mover el espíritu de fornicación en toda la iglesia. Ahorita mínimo son 5 o 6 matrimonios que eran matrimonios estables de toda la vida. Ya cada quien está por su lado, con novios, dejaron familia, dejaron hijos. Una cosa horrible. Entonces dice, ¿no saben que un poquito de levadura echa a perder toda la masa? Y luego Pablo nos dice, límpiense pues de la vieja levadura. Quitemos el pecado, está diciendo, quiten el pecado del medio de ustedes. Si el enemigo ha querido a los varones, les hablo, a los jóvenes, y no solamente ustedes, también las mujeres podemos ser tentadas en esa área. Pero Pablo nos está diciendo, límpiense, limpiémonos de todo pecado y de todo peso, de toda contaminación. Cristo ya viene. Cristo ya viene, iglesia. Yo le pido a Dios que no seamos de los que vayamos cuando veamos que viene, corremos avergonzados, porque no vamos a poder estar delante de su presencia. No es un juego, no es una historia. Cristo ya viene. Acuérdese. Dice, para que seamos masa nueva sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Esta sangre y este pan son nuestra Pascua para nosotros. Dice, les he escrito esta carta para que no se junten con los fornicarios. Y sucedió un caso ayer en una situación que hablábamos ayer. Ay, no, porque eso. Y hubo alguien con más sabiduría que en un momento dado, que nosotros somos siervos, se nos chispotea también, hermanos. Y dice, es que no, él es incrédulo. Él no está en la iglesia. Y esta es otra situación, no se trata de una situación de la iglesia, es una situación de un trabajo, de otra cosa. Imagina si le vas a cada gente que te va a hacer un trabajo, ¿verdad? Vas a estarle cuestionando cómo vive, no le vas a hablar. No, Pablo no se está refiriendo a ellos. Pablo se refiere, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en este caso no sería necesario salir del mundo. Tendríamos que salir de aquí del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces hasta en nuestra propia familia puede haber alguien que sea un ladrón, alguien que sea un drogadicto, alguien que esté en adulterio, alguien que esté fornicando en nuestra familia, pero no son creyentes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dice, mas les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal, ni aun comáis. Los del mundo, hermanos, dice, porque qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los que están afuera. A los de afuera, hermanos, Dios nos juzga. Nosotros no debemos de juzgar a la gente que está haciendo esas y todas estas cosas que nos menciona aquí Pablo. Pero nosotros como iglesia nos juzgamos a los que estamos aquí adentro. Porque a veces levantamos la palabra, no se juzguen unos a otros. Pablo estaba hablando de cuestiones de comida en Romanos. Estaba hablando de cuestiones de fe. Los débiles de la fe, no estaba hablando de pecados. Pecados que traen muerte, que corrompen el cuerpo de Cristo. Amén. Estas son ocasiones, hermanos, para caer. Vamos a leer Marcos 43, Marcos 9:43.
Sígame, mi hermano, para que vea que no le está diciendo mentiras. Gloria a Dios. Y a mí me preocupó cuando el Señor, pero insistente el Señor, toda la semana me traía un versículo y me traía otro y me traía otro. Y dije, Señor, tú quieres que hable. Es Dios el que nos está hablando de esta situación, iglesia. Amén. Marcos 9. 43. Aleluya. Ocasiones de caer. A veces nosotros decimos, ay, ya cayó el hermano. ¿Cuántos hemos oído? Cayó. Pero ¿saben qué es caer? Es caer de la gracia, perder la salvación. Entonces nosotros, hermanos, somos un cuerpo. Amén. ¿Verdad que somos? Aquí ahorita, todos nosotros somos un solo cuerpo. Dice que aunque somos muchos miembros, pertenecemos a un solo cuerpo. Tenemos que entender eso, hermanos. Por eso dice que nos cuidemos unos a otros, que nos levantemos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Nos necesitamos todos a todos. Amén. Dice el Señor, aleluya. Dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. ¿Qué versículo les dije? Sí, dice 43. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, donde el fuego no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al fuego, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Díganme ustedes, y les pregunto con todo mi corazón sinceramente, ¿ustedes piensan que Jesús le está diciendo, si este ojo o estos ojos de repente ven pornografía, Dios aquí, Jesús me está diciendo que me lo saque? Así literalmente, pues está hablando de algo espiritual. Está hablando del cuerpo espiritual de Él. Jesús nunca iba a decirle a nadie que se cortara la mano. Jesús nunca le iba a decir a nadie que se sacara un ojo. ¿Estamos entendiendo? Está hablando de un cuerpo espiritual donde nos dice Pablo, a ese tal o a esa, échenlo fuera. ¿Para qué? Para que si no se arrepiente, para que el enemigo acabe con el pecado en su carne y el día del juicio sea salvo. Amén. No es para que se pierda, es para que sea salvo. Muchas veces por no denunciar el pecado, para que no se enojen, hermanos, las almas se pierden porque se engañan a sí mismos, creen que están bien delante de Dios y nosotros calladitos porque tenemos temor. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Es bien importante, hermanos, que nos cuidemos unos a otros, que nos exhortemos entre tanto viene el Señor. ¿De qué? De guardarnos de todos estos pecados, porque todos los pecados son fuera del cuerpo, pero este es dentro del cuerpo. Corrompe. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Vamos a Corintios, en el nombre de Jesús.
Corintios 12. ¿Qué dije? Primera de Corintios. 12, 14, 15. Amén. Aleluya. Me fui. La gracia es así. Dice, además el cuerpo no es solo miembros. A ver. 12. Dice la palabra. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque yo soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Sí es? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Ahora, jóvenes, adultos, ancianos, porque esto es, hermanos, el pecado no ve distinciones, este pecado no ve edades, no ve sexo. Jóvenes, cuando Pablo le dice a Timoteo, hay veces que nos ponemos a orar, Señor, te reprendo espíritu de tentación, te reprendo espíritu de lascivia, te reprendo, y cuando, no quiero ver. Le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y estaba leyendo en la historia, Timoteo tenía en este tiempo 45 años de edad, no era un jovencito, y le dice, huye de las pasiones juveniles. José era un joven, era un joven temeroso de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿con qué guardaré el joven o con qué guardaremos nosotros nuestro corazón? Con guardar la palabra de Dios. José, la mujer vino y se le insinuó y él no se puso, quítate, ni a pelear con ella, ni te reprendo, ni a como que la miro o no la mira. José dice que salió huyendo de ese lugar. Y aún así, hermanos, aunque huyó y no cayó en ese pecado, aún así la mujer lo acusó y fue a dar a la cárcel. Pero él todo lo aceptaba como de parte de Dios, porque él conocía, sabía que en todo Dios obraba. Amén. Bendito el Señor. Dice en Hebreos 4, hermanos, honroso sea en todos el mandamiento y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice la palabra, hermanos, el mensaje del Señor nos advierte, nos corrige, nos exhorta. La ley, hermanos, de Moisés, y no solamente la ley de Moisés, sino también en la ley de Moisés era una muerte física, se les daba muerte a todos los que fornicaban o adulteraban. En este tiempo, hermanos, en este tiempo hay una muerte espiritual. De Cristo caemos, somos cortados de Cristo por ese pecado. Vamos a leer donde dicen, hermanas, ese versículo le pediría que me ayudaran. 6, 17, 18 Corintios, donde dice que todos los pecados son... 6, 17. Ajá. Aleluya.
6:17. Desde el 9. Amén, desde el 9. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Les dice Pablo, no se equivoquen, no se crean, no hierren en esto, iglesia, no debemos de errar en esto. Dice, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y muchas veces esas situaciones están dentro de la iglesia contemporánea, de toda la iglesia, hermanos. ¿Y saben cuál es la excusa que damos? Dios está tratando conmigo. Ahorita, hermanos, ya no hay tiempo. La iglesia tiene que venir al Señor. Cuando nosotros venimos a congregarnos, venimos arrepentidos de nuestra manera de vivir, con un deseo de cambiar, luchando contra esas tentaciones. Sí, siempre estamos luchando contra todo eso, porque se levanta y el enemigo siempre está tratando de traernos tentación a nuestras vidas. Dice, resiste, sométete a Dios primeramente, resiste al diablo y él huirá de ti. Sometidos a Dios va a venir la tentación, pero el diablo se tiene que ir, hermanos. Pero si la tentación viene y yo no estoy sometido a Dios, yo voy a caer. Lo primero, ¿qué tengo que hacer? Sométete a Dios. ¿Qué manda Dios? ¿Qué está pidiendo Dios de nosotros? Santidad, porque sin santidad nadie veremos su rostro. Amén. Dice, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Dice, y esto éramos algunos de nosotros, hermanos. Algunos éramos borrachos, otros maldicientes, otros fornicarios, otros adúlteros. Ahí usted escoja, acuérdese. Y decimos que el diablo es el que recuerda. No, recordamos de dónde nos sacó Dios y que esas cosas ya no tienen que decirnos o que enseñarnos cómo se hacen. Pero ahora nosotros enseñamos y sabemos cuáles son las consecuencias, cuál es la cosecha de todas esas cosas que nosotros recibimos en nuestro cuerpo, la retribución de nuestros pecados, pero que nuestro Señor en su misericordia nos llamó, nos limpió y nos santificó para Él, para su gloria y para su alabanza. Amén, iglesia. Dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ahora ya han sido lavados. Y si ya hemos sido lavados, hermanos, dice Pedro, no seamos como la marrana la puerca. Fíjense qué feo, qué feo ejemplo nos da. Como un puerco, como un marrano, que ya nos lavó y luego se vuelve a meter a empuercarse en el lodo. Dice, no seamos como el perro que se vuelve a su vómito. ¿Han visto los perros? Cuando echan todo y luego después de eso se lo vuelven a comer. Dice, porque nosotros ya hemos sido lavados. Amén. Dice, todas las cosas me convienen, todas las cosas, dice, no, dice, todas me son lícitas, todo puedo hacer, pero no todo me conviene. Porque hay cosas que me van a hacer caer del reino de Dios, que voy a ser expulsado del reino de Dios. Y tenemos que saberlo, iglesia. No sé por qué Dios me lo está diciendo, pero tiene usted que saberlo, porque Dios está hablando que cosas ocultas van a salir a la luz. ¿Estamos entendiendo? Aún de los esposos y las esposas de nuestros hijos. Dice, todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Es que soy débil. Es que no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Todos, hermanos, los que hemos aceptado a Cristo, tenemos dominio propio. Que no lo ejerzamos, que no lo apliquemos a nuestra vida, es nuestro problema.
Pero a todos ya Dios no lo dio. Señor, es que yo no tengo amor. Ejercítalo. Ya te di, ya derramé, dice, todo mi amor en ti, para que ames aún a los que son difíciles de amar, para que bendigas a los que te maldicen. Amén. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como los otros destruirá Dios la comida. Esas son cosas, dice el Señor. No es lo que entra por aquí, hermanos, el alimento, que si como, que no como. No es eso lo que me contamina. Sé que lo que contamina es lo que sale de mi corazón. ¿Y de dónde salen? Los adulterios, las fornicaciones, los celos, las iras, las contiendas del corazón. Amén. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Cuál cuerpo, hermanos? Usted, pero es mi cuerpo también. Mi hermana, usted es mi cuerpo. Gerardo, es mi cuerpo. En Cristo, todos. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo y todos estamos unidos y somos unos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es necesario que no limpiemos de todo aquello que pueda estarnos estorbando. Amén. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. No saben que nuestros cuerpos, no sabemos que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Cuántos sabemos aquí que nuestro cuerpo es el cuerpo de Cristo? Amén. Quitaré pues uno de los miembros y los haré miembros de una ramera. Voy a quitar una parte del cuerpo de Cristo y lo voy a juntar con una ramera o con una prostituta. O no saben, dice Pablo, de ningún modo. O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando alguno de nosotros fornica, adultera, estamos, hermanos, haciendo que una parte del cuerpo de Cristo fornique o adultere. Por eso nos dice que en Marcos, dice, mejor córtalo, sácalo, antes de que todo el cuerpo vaya al infierno, al lago de fuego, a donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí ya está hablando de un sentido más espiritual. Huyan de la fornicación, nos está diciendo, huyanle, no se paren, no se pongan, no se quede solo viendo la televisión a las 3 de la mañana, porque de repente ahí le pico un botón y salen cosas inconvenientes que no debemos de ver. Acueste a sus niños temprano, quíteles la tele, quíteles los teléfonos. Amén. Satanás, dicen algunos allá los puertorriqueños, Satanás es puerco. Y él no está esperando que le abra usted toda la puerta y dicen, ay, le abriste la puerta. Él es espíritu y se mete por cualquier rendijita, hermanos, que nosotros le abramos. Anda como león rugiente, quiere devorarnos a nosotros la iglesia. Dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, fíjense, léale bien claro ahí, hermanos, está fuera del cuerpo. ¿De cuál cuerpo está hablando? No nos está hablando que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? Aquí en el texto y el contexto dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo peco contra ustedes. Si yo fornico, yo estoy pecando contra todos ustedes,
¿Por qué? Y contra Cristo lo más grave. Porque es un pecado. Está, dijo Pablo, un poco de levadura va a echar a perder toda la masa. O ignoran, y lo vuelvo a repetir aquí, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está hablando de un sentido espiritual, el cual está en nosotros y el cual viene de Dios y no es de nosotros. Su cuerpo, hermanos, como esposa. Usted va a decir, bueno, pero la palabra dice que mi cuerpo es de mi esposo. Como esposa, mi cuerpo le pertenece a mi esposo, pero él debe de tenerme en santidad, no en concupiscencias, que quiere decir malos deseos, pasiones desordenadas. Como los otros gentiles que no conocen a Dios. Amén. Dice, ¿o ignoran que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y el cual viene de Dios y no es de ustedes? Como esposa, mi esposo es dueño de mi cuerpo, yo soy dueña de su cuerpo. Pero como iglesia, Cristo es el dueño de este cuerpo, que somos todos nosotros. Amén. Dice, pues a Dios, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, hermanos. Nuestro cuerpo, hermanos, es un templo santo donde habita la presencia de Dios. Pero, hermanos, hay una buena noticia. Yo les voy a recomendar, hermanos. Dice por último, este es el último versículo que voy a leer. Cuando Pablo habla de los problemas en el matrimonio, dice la palabra así. El 7 de Primera de Corintios dice: digo pues a los solteros y a las viudas, dice Pablo, que bueno les fuera quedarse como yo, Pablo, estaba solo. Pero si no tienen don de continencia, y aquí estamos entendiendo que está hablando a toda la iglesia, a los solteros, a los jovencitos, a los matrimonios, a las mujeres solas, a los hombres solos. Amén. A veces nosotros estas pláticas de esta problemática las queremos tratar. A ver, vénganse con los matrimonios para hablarles de esto. A ver, aparte de los niños, para hablarles a los niños. Pablo no enseñaba así, hermanos, ni los apóstoles. Sí, que por familias, todos juntos, y todos oían. Y los padres, que si los jóvenes no entienden, los padres somos responsables de hacer entender a nuestros hijos que no entienden las cosas que no entienden cuando se hablan aquí. Por eso ustedes tienen que estar atentos, recibiendo. ¿Para qué? Para que ustedes lo expliquen, se lo den a los niños de una manera que ellos lo puedan entender. Que su templo es templo del Espíritu Santo. Así es, amén. Dice, digo a los solteros y las viudas que mejor sería que estuvieran como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ardiendo. No toda la gente, hermanos, recibe ese don de continencia. No toda la gente, no todos los jóvenes, no todas las personas. Por eso Pablo da el consejo. Yo quisiera que se quedaran como yo, porque les quiero evitar sufrimientos. A veces casados hay problemas, hay situaciones que nos vienen. Dice, yo prefería que se quedaran así, pero si no tienen ese don, mejor cásense para que no pequen. Amén. No importa qué edad tenga, cásese, busque su compañero, pídaselo al Señor mejor, no lo busque. Amén. Jóvenes, esperen en el Señor. La palabra de Dios dice que se puede casar con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Quiere decir que los dos sean creyentes y de un mismo sentir, una misma fe. Amén. No te unas en yugo desigual. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido.
Está diciendo cuando están ya los dos en Cristo. Jesús dijo, excepto por causa de fornicación. En toda la Biblia, hermanos, lo único que les da derecho al pueblo, a los hijos de Dios como iglesia, para un divorcio es la fornicación. No es el carácter, no es que porque es muy gritona, no es porque esto, no es por ningún otro motivo, solamente por fornicación. ¿Por qué? O por violencia extrema, como lo vemos en este tiempo. Quizás en aquel tiempo, hermanos, era otra cultura, aunque el hombre, pues, algunos tenían muchas mujeres, pero a todas las mantenían. Ahorita tampoco, yo no creo, ¿verdad? Ya ahí le hablaríamos al Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Hay algunos que el Señor les ha dicho, no fue pérdida, fue ganancia. El que el marido se haya ido, o la mujer que haya dejado. Porque las medio matan, las medio golpean, no les dan de comer, no ven a los hijos. Cosas que no son agradables a Dios. Amén. Dice, y si se separan, quédese sin casar o reconcíliese con el marido, y el marido que no abandone a su mujer. Hay veces, hermanos, que por ciertas circunstancias de nuestra vida hay problemas, hay fricciones entre nosotros como matrimonio y ya no te aguanto y él se va, o vete, ya no te quiero ver. Pero luego viene la reconciliación, porque muchos conocemos el mandamiento y sabemos que Dios no permite el divorcio con nosotros. Y hay muchos que no queremos estar solos, que no sabemos estar solos, pues mejor aguanto vara, Señor, dame paciencia. Amén. Algunos por eso, otros por amor. Hay tantos motivos por los que muchas veces hemos sostenido el matrimonio, otros esperando a que llegue y anhelando que cambie. Yo, hermanos, en lo personal, lo estoy esperando. Amén. Dice, ya voy a terminar, hermanos. A los demás yo digo, no el Señor. Aquí es un mandamiento de Pablo. Dice, no lo está diciendo el Señor, lo digo yo como apóstol, decía Pablo. Si algún hermano tiene hermana que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Esposa. Amén. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Pero aquí vamos a entender, hermanos, ¿qué quiere decir la palabra consentir? A lo mejor es incrédulo, hermano, el varón o la esposa, pero dice la palabra de Dios que somos uno solo, hermano. Permítanme. Pero si cuando la palabra dice consentir, hermanos, está hablando de que el esposo va a honrar a la esposa. Amén. De que el esposo va a respetar la fe que como esposa, como esposo creyente de Dios tiene. Ahí es donde está diciendo, si quieres vivir de esta manera, no lo despidas. ¿Cuál sería lo contrario? Dice, porque, y luego dice, fíjense lo que dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Está diciéndonos Pablo, fíjese, vamos a entender. Dice, si consiente vivir con ella, si la honra como esposa, si no está fornicando, si no está adulterando, si no es un hombre que ve pornografía y quiere obligarla a que ella también lo haga, si es un hombre que no tiene, la tiene concupiscencias. Amén. Dice, no lo despidan, porque la honra, aunque sea incrédulo y no quiera venir a la iglesia, no quiera aceptar a Cristo, está honrándola como esposa a sus hijos y respeta la fe que ella tiene, no se burla de él ni de ella. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Dice, no lo despida. Y luego dice, porque el incrédulo o la incrédula es santificado en la mujer, no dice por la mujer, en, y aquí está hablando cuando se unen
en su relación. Allí es santificado el hombre que honra a la mujer, el hombre que la guarda, que la protege, que hace todo el diseño para el cual fue creado como esposo. Ahora yo les pregunto a ustedes como iglesia, ¿ustedes creen que Dios va a santificar a un hombre en la mujer creyente o a una mujer en el hombre creyente cuando está adulterando o fornicando? Yo les pregunto. Entonces, si yo soy el templo de Dios y ese hombre no me está honrando, ¿qué es lo que está sucediendo con mi templo? Lo está contaminando. Y es algo bien grave, hermanos. Es algo bien triste. Hablo, exhorto. Quiero edificar sus vidas y edificar la mía propia. Porque esta palabra primero me la está dando a mí, a mi matrimonio. No me pongan cara tristes, hermanos. Aprenda. Porque esto es para que aprendamos y nos guardemos de estas cosas. Dice Pablo, no erréis, no se equivoquen. Dice, pero si el incrédulo se separa, o sea, si no quiere vivir de esta manera, no quiere dejar de fornicar, no quiere dejar de adulterar, dice, si él se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Ustedes creen que hay paz en un hogar donde un hombre tiene otra mujer? Donde un hombre tiene otra familia, donde un hombre no provee lo que la familia y los hijos necesitan? No hay paz, hermanos. Y el Señor dice, Pablo nos dice, acuérdense que a paz nos llamó Dios. En nuestros hogares tiene que haber paz. Amén. Entonces, hermanos, yo les dejo esta palabra en el corazón, porque dice, porque tú sabes, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Dice, ¿cómo sabes tú, mujer? ¿O cómo sabes tú, hombre? A cualquiera de los dos casos. Si acaso vas a ser salva tu esposa. ¿No han oído de muchos hermanitos o hermanitas? Ay, qué buena la mujer, aguantó hasta que el hombre se convirtió. Dejó a aquella mujer que tenía 10 hijos y se juntó, ya la dejó y ya entendió y se vino con la esposa, porque ya estaba muy enferma. Qué piadosa la hermanita, qué buena la hermanita. Y la mujer se murió, la mujer, y ya la mujer ni disfrutó, ni vio al hermano creyente, al esposo que nunca se convirtió. Y luego de repente ya en la iglesia se encuentra esta hermanita y tipo bilingüe, ya los dos bien creyentes, bien felices. Y aquella hermanita desgastó su vida viviendo en guerra cuando Dios nos ha llamado paz. Hermanito o hermanito, ya están los dos. Jóvenes, entiendan esta palabra desde ahora. Llévense en su corazón para que sean guardados de ese pecado que es el único que está dentro del cuerpo de Cristo si lo cometemos, que nos puede contaminar a todos. Por eso yo les exhorto, iglesia, en el amor de Cristo, que si usted conoce a alguien, si usted sabe de alguien que este sea el caso, exhórtele con toda autoridad. En el nombre de Cristo dice, exhortémonos unos a otros. Hablemos desde que se arrepienta. ¿Por qué? ¿Hay perdón para este pecado? Si se arrepienten, sí hay. Y acordémonos de Jesús cuando le llevaron a la mujer adúltera. Y bien tremendo, hermanos, porque no pescaron nada más a una mujer, ¿verdad? Que pescaron una pareja de fornicarios. Si fue en el acto, estaban los dos, pero nada más llevaron a la mujer al sexo débil. Apedrean a Jesús y lo pusieron ahí a Jesús como testigo. ¿Qué dice la ley de que se hace con estas mujeres? Mátala, apedréala. El hombre adultera, fornica y se va. Ay, fíjate que se fue con otra mujer. Pero si la mujer se va mal, la mujer, mala madre, y la mujer es de lo peor. Y así llevaron a aquella mujer. Mira a Jesús, y todos ya con las piedras, y Jesús no les contestó y empezó a escribir. Dijo,
A lo mejor, ¿verdad? Dice que empezó a escribir, a decir, ¿dónde está el otro? Pero dice que les dijo, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. ¿Amén? Pero también le dijo algo a la mujer. Mujer, que la mujer yo creo que se haber arrepentido. No dice que se arrepintió, pero yo creo que ya al ver la muerte tan cerca, ¿quién no se va a arrepentir, hermanos? Al saber que eso te está provocando la muerte. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, nadie te condena, mira, ya se fueron, ya aventaron las piedras. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Amén. Amén, hermanos. Hay amor, hay misericordia en Dios. Entonces guardémonos de todo peso y de todo pecado que nos pueda contaminar este cuerpo. Si nos amamos como cuerpo de Cristo, como hermanos, cuidémonos, acordémonos que cuando yo peco de esa manera, yo estoy pecando primeramente contra nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, yo les dejo esta palabra, póngase de pie. Y vamos a decirle al Señor, amado Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos si a veces hemos adulterado con nuestra mirada. Perdónanos, Señor, cuando hemos visto, Señor, el pecado y a veces por temor no lo hemos denunciado. Porque dice que se denuncia, se habla a toda la iglesia y toda la iglesia reunidos, la excusa. Hasta que se arrepientan y produzca frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Tenemos que producir frutos, hermanos, el fruto del Espíritu Santo. Pero hay frutos de arrepentimiento. Se ve cuando la persona ha cambiado. Se ve, es algo que se ve, hermanos. No podemos nosotros decir, ay, ¿cómo voy a saber si ya cambió? Dice que manifiestas son las obras de la carne, entre ellas la fornicación. Se ve, hermano, porque no hay nada oculto. Acuérdese, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y dice, y el que destruya el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él. Si nosotros destruimos el cuerpo de Cristo, Dios nos va a destruir a nosotros. Entonces acordémonos, hermanos, amamos a Cristo, creo que todos lo amamos. Pero también amémonos unos a otros, porque somos un solo cuerpo, aunque somos muchos. Amén. Entonces cierren sus ojos, hermanos. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que has traído a mi vida, Señor, y a tu iglesia. Yo no juzgo a nadie, Señor, y sé que ni a mí misma, Señor, me puedo juzgar, porque tú eres el que juzga todas las cosas, Señor. Mira, Padre, nos ponemos en tus manos. Yo pido y oro, Señor, por los pecados, Señor, que muchas veces en ignorancia hemos cometido. No es entiendo, Señor, que la fornicación contamina toda la tierra, Padre Santo, y que por esa causa vienen juicios, Padre Santo, a la vida del creyente, a la vida de tu iglesia. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, porque si nuestros ojos han visto, Padre Santo, cosas que a ti no te agradan, no redarguyas de pecado. Si nuestras bocas han hablado cosas que a ti no te agradan, también redargúyenos de pecado, Señor, y perdónanos y límpianos, Padre, de toda maldad, de toda iniquidad, Señor. No permita, Señor, que como siervas o siervos, Señor, cerremos nuestros ojos a no querer ver cuando hay pecado y exhortarlo, Señor, porque este es un alma, Señor, que se puede perder, Señor. Y que cuando exhortemos, Señor, lo hagamos, Padre Santo. Espíritu Santo, se entienda, Señor, que lo hacemos por amor. Yo oro por cada matrimonio para que sea guardado, Señor, de toda mala concupiscencia, para que su matrimonio sea honroso, su lecho sea honroso y se mancille en todo tiempo, Señor. Porque el amor y el respeto y la verdad, Señor, sean las cosas, Padre Santo, que guarden los matrimonios de tus hijos. Oro, Señor, por los varones y las mujeres solas, Señor. Entre tanto, Padre,
tú les concedas, Padre Santo, entre tanto, Señor, aquellos a los que tú has preparado un compañero para sus vidas o una compañera. Entre tanto, Señor, yo oro porque les regales el don de continencia, Padre Celestial. Que nos ayude, Señor, a mantenerse santos en todo tiempo, Señor. Oro por nuestros jóvenes, Señor, nuestras jovencitas, Señor. Que en este tiempo sabemos, Padre, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo le pido que perdone sus pecados, que como aquella mujer adúltera, Señor, fue presentada ante ti, así nos presentamos, por si acaso hubiéramos fallado, por si acaso, como decía Job, presentaba sacrificio, presentaba ofrenda, presentaba oración, por si acaso sus hijos hubieran pecado. Así te los presento y me presento delante de ellos, Señor, pidiéndole en el nombre de Jesús, Señor, que nos perdones, Señor, y que podamos escuchar en nuestro corazón: yo no te condeno, pero vete y no peques más. Amado Espíritu Santo, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea una palabra rema, Señor. Que nuestros jóvenes sepan guardarse en pureza, en santidad, Señor, de manos, de labios y de ojos, porque su cuerpo es el templo de Cristo. Espíritu Santo, gracias. Gracias, amado Señor. Canta este canto y pídele que le limpie. Señor, póngase cuentas con el Señor. Yo te pido perdón, Señor. Cuando a veces como matrimonio, Señor, hemos sido seducidos por las malas concupiscencias de nuestra carne. Perdónanos, Señor, delante de ti levanto mi amor, Padre Santo. Acuérdate, Señor, que somos polvo. Perdónanos, Espíritu Santo, porque queremos comer y beber de tu sangre. Somos muchos, Padre. Muchos miembros estamos aquí, Señor, pero somos uno solo en ti, y tú estás en nosotros, Jesús. Yo oro, Señor, porque este cuerpo sea santificado una vez más, limpiado, lavado en el nombre de Jesucristo, Padre, para que podamos comer y beber de tu sangre. Tu palabra dice que el que come y bebe tu sangre no morirá, sino que tú lo resucitarás en el día postrero. También dice que si alguno de nosotros come y bebe esta sangre sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come para siempre. Espíritu Santo, nos estamos haciendo unos para comer de ti. Yo te pido, Señor, que nos limpies. Límpianos, amado Santo, Rafael. Esto es mío, no hay cura que acabará en los santos. Yo me pido que te pido en el nombre de ti, Cristo. Yo te pido que tú te limpies de todo, que tú te declaras tu santo, que tú te pides de gente y toca los corazones de cada uno de mis hijos, Señor. Renueva nuestra mente, transforma nuestro corazón, que toda dictadura, todo pecado oculto, todo aquello, Señor, que el enemigo ha venido a tratar de hacer en tu iglesia, y nuestro beneficio y en toda la iglesia de Cristo. Yo oro, Señor, porque nos des sabiduría a los ciegos, porque nos despiertes, porque nos des inteligencia, Señor, y conocimiento, Padre Santo, pero sobre todo el amor, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Santo Rey. Espíritu Santo, puede pasar, iglesia, puede pasar. Vamos a comer y beber de su sangre. Oh, Santo, Santo, Santo.